Hola, ¿cómo están? Bueno, la clase pasada es una forma de decir, es la costumbre, pero bueno, el tema anterior que habíamos visto tenía que ver con Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Les pedí que presten atención a lo que pasaba en 1917 y 1922 en Rusia, porque iba a servir para entender eh, el tema que venía a continuación, que es el que voy a tratar de explicarles ahora, sobre la Guerra Fría y el mundo bipolar. Tras la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En la que salieron triunfantes los aliados integrados por Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética, derribaron a los países del eje, Alemania, Italia y Japón. Recuerdan que el final de la Segunda Guerra Mundial es cuando se arrojan las bombas atómicas en Nagasaki y Hiroshima, ¿sí? Bueno, esta situación hizo que el mundo se dé cuenta del poderío militar que tenían estos países. Y obviamente esto dio lugar a que se conviertan en líderes mundiales. Principalmente dos de ellos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos con las bombas atómicas y la Unión Soviética, que dentro de la Segunda Guerra Mundial también participó activamente con todo lo que tenía que ver con armamentos, eh, con los buques, los aviones y demás, demostraron al mundo que tenían mucho poder militar. Entonces se convirtieron en líderes mundiales, ¿no? En este aspecto todos les tenían cierto respeto. Entonces, hasta ese momento estos dos países que estoy nombrando, Estados Unidos y la Unión Soviética, fueron aliados y una vez que vencen a su enemigo en común, que eran los alemanes, comienza a desarrollarse esto que conocemos como Guerra Fría. La Guerra Fría va a comenzar tras la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, hasta 1991, con la desintegración de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eh, los historiadores a veces toman dos fechas para ponerle un fin a la Guerra Fría. Toman o 1989, la caída del muro de Berlín, o 1991, la desintegración de la Unión Soviética. Yo suelo tomar 1991 porque me parece que ahí es donde comienzan a verse las consecuencias de lo que fue esta guerra. ¿Por qué se la conoció como Guerra Fría? Muchas veces en el aula ustedes me lo relacionan con el tema de cómo está Rusia como líder. Lo relacionan con que en Rusia hace frío y capaz que viene por ese lado, pero no, la realidad es que se conoció como Guerra Fría porque si bien la situación fue de una tensión constante, nunca hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque ambos eran conscientes del poderío militar que tenía uno y el otro, ¿sí? Fue una guerra ideológica. ¿Y qué hacemos? Entonces empezamos a mostrarle al mundo de lo que somos capaces, ¿no? Y acá comienza una guerra no solo armamentista, de que se armaron hasta los dientes, sino que también comienzan a mostrarle al mundo el desarrollo tecnológico y científico que cada uno tenía. Por ejemplo, los rusos envían al espacio el primer satélite. ¿Cómo responde Estados Unidos? Envía otro satélite diciendo ellos pueden con su sistema socialista lanzar al espacio satélites, pero nosotros desde nuestro sistema capitalista también podemos hacerlo y es más, podemos mejorarlo. Entonces continuamente el mundo comenzó a ver lo que se mostraba de un lado, lo que se mostraba del otro. Y por ejemplo, te lanzan el satélite los rusos, lo que hacen los estadounidenses, te envían el primer cohete a la luna, pisan la luna, ¿sí? Entonces, así en este sentido, continuamente se trataba de mostrar quiénes eran los mejores. Lo que tendríamos que entender o empezar a hablar un poquito tiene que ver con que es una guerra ideológica, hay dos modelos políticos y económicos totalmente opuestos, y bueno, ¿cuáles son?
esas diferencias que existen entre uno y el otro. Bueno, por un lado, el líder de la Guerra Fría, Estados Unidos, plantea un modelo económico capitalista. Esto es lo que plantea el capitalismo: la propiedad privada de los medios de producción, la apertura de mercados, la no intervención del Estado a nivel económico, sino que la economía se va a ir desarrollando sola según la oferta y la demanda. Y por otro lado, dice que cada uno dentro de este modelo capitalista va a llegar a desarrollarse a nivel social, en las distintas clases sociales, según el esfuerzo que haga, va a llegar a donde le dé, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, cuando hablamos de la meritocracia. Después acá podríamos hacer, pero bueno, tampoco quiero extenderme mucho, decir si realmente la meritocracia existe, ¿no? Seguramente alguna pregunta les voy a hacer al respecto, porque me parece que está bueno. En el aula podríamos discutirlo, debatirlo, pero bueno, en este contexto es como que si no lo voy a hacer muy largo. Bueno, y por otro lado tenemos el modelo socialista. ¿Qué dice el modelo socialista? Que para que no quiere que existan la división de clases sociales, clase alta, clase media, clase baja. Y para que esto suceda, para tener una sociedad igualitaria, quien debe intervenir para llegar a esa igualdad es el Estado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Si yo tengo gente que tiene los medios de producción que son únicamente de ellos, esa persona va a estar en una situación mejor que alguien que no lo tenga. Entonces lo que vamos a hacer es sacar, ¿sí? Esos medios de producción privados, los vamos a convertir en estatales, ¿sí? Socializamos esto y va a ser el Estado el que se encargue de distribuir equitativamente las ganancias, ¿no? Va a ser el Estado el que va a planificar qué se produce en el país y qué no, y va a ser el Estado también el que se encargue de distribuir los bienes a la sociedad. Entonces, capitalismo, cada uno va a ocupar el lugar que le corresponda según el esfuerzo que haga. La economía no va a ser intervenida por el Estado. Los medios de producción son privados, ¿sí? Y esto dice que los empresarios son los que van a llevar a cabo el desarrollo de los países. El socialismo, todo lo contrario. Intervengo en la economía, distribuyo equitativamente la riqueza, soy yo el que decide qué se hace y qué no. Por eso muchas veces se cuestiona si existe la libertad o no. El capitalismo dice sí, acá existe la libertad, cada uno tiene la libertad de llegar a donde sea, y cuestiona mucho al socialismo desde ese lado, ¿no? Compara a los países socialistas con las dictaduras. Pero bueno, eso ya es una opinión personal de cada uno, según lo que cada uno analice. En fin. Bueno, el socialismo esto. Estas ideas obviamente van a traer conflictos. Estados Unidos no quiere el avance de estas ideas socialistas en Europa porque esto significa, si el socialismo me dice a mí que yo tengo que cerrarme, que tengo que empezar a producir hacia adentro y dejar de la apertura de mercado, Estados Unidos dice, no, a mí esto no me sirve. ¿Qué hago? Pum, tras la Segunda Guerra Mundial, Europa en crisis, Estados Unidos dice, bueno, ayudemos económicamente a Europa. Y no de buenos que son, sino que ayudan a Europa por una cuestión que le dicen, bueno, yo te ayudo a través de lo que se llamó, conoció como el Plan Marshall, yo te ayudo económicamente, pero a cambio de eso vos tenés que impedir que las ideas socialistas que vienen desde la Unión Soviética avancen sobre Europa y también sobre el este, ¿no? Querían evitar la expansión hacia el este. Pero, ¿qué va a suceder? Muchos países, obviamente, abrazaron la idea del capitalismo, no solo por una decisión propia, sino también porque existía cierta presión sobre aquellos países que tenían relación con Estados Unidos, relaciones comerciales, y Estados Unidos ejercía presión y decía, mira, yo sigo comerciando con vos siempre y cuando mantengamos este modelo capitalista. Entonces el mundo quedó dividido en dos. Por un lado,
los que obedecían al sistema capitalista y por el otro los que estaban de acuerdo con las ideas socialistas. Dentro de nuestro continente, por ejemplo, teníamos un solo país que estaba a favor de la Unión Soviética y fue Cuba. Vieron que el conflicto entre Cuba y Estados Unidos incluso es actual, ¿no? Recién hará 2 años más o menos que comenzaron a hablarse. O sea, imagínense y piensen en la cantidad de años, ¿no?, que duró esta Guerra Fría. Y Cuba, si uno lo ve en el mapa, se va a dar cuenta que está muy cerquita de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, el lugar que ocupó Cuba dentro del continente americano, fue un punto estratégico para la Unión Soviética, porque encontró en Cuba un aliado que estaba muy cerca del territorio estadounidense y lo usó a Cuba, la Unión Soviética. ¿Cómo? Enviando misiles. ¿Qué hicieron? La Unión Soviética envía misiles a Cuba con barcos y esos misiles apuntan hacia Estados Unidos. Si ustedes miran, van a ver que Cuba está como en el patio trasero de Estados Unidos y enfoca los misiles hacia Estados Unidos. Entonces, ahí también existía la presión o la tensión entre yo aprieto un botón y te mando los misiles. O sea, no invadan mi territorio porque yo estoy cerca del tuyo y tengo la forma, porque Estados Unidos, acá siempre en todas las guerras, nunca se dio la guerra dentro de su territorio, sino que Estados Unidos solía ir a los territorios de los demás, ¿no? Como suele hacer, es una costumbre que tiene. Bueno, acá en este caso, al tener a Cuba aliado a la Unión Soviética, aprovechó esa situación y fue una tensión bastante importante con la Unión Soviética. Y aquellos países que no hicieron caso, por ejemplo, a lo que nos dictaban desde arriba, muchas veces fueron atacados indirectamente también a través de los golpes de Estado. América Latina, sabemos que durante este periodo de la Guerra Fría sufrió lo que se conoció como los golpes de Estado. Bueno, por otro lado también teníamos a los países que no se sentían representados ni por el capitalismo ni por el socialismo. A estos países se los conoció como países no alineados o de la tercera posición. Hasta acá vimos el desarrollo de lo que fue la Guerra Fría. Dijimos que no hubo un enfrentamiento directo, pero sí dentro de este periodo se van a dar guerras, como por ejemplo la guerra de Corea. Corea en su momento era una sola. En la actualidad sabemos que existe Corea del Norte y Corea del Sur y justamente se sigue manteniendo esta visión de que Corea del Norte es socialista y Corea del Sur capitalista. Sigue existiendo este conflicto, ¿no? O estas posturas ideológicas totalmente opuestas. También estuvo la guerra de Vietnam, en la cual, por las películas quizás ustedes saben que Estados Unidos perdió, y eso marcó un hito, ¿no?, en la historia militar de Estados Unidos. Y por otro lado también tuvimos la guerra de Afganistán. Si bien decimos que no hubo un enfrentamiento directo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, sí, en este caso hubo enfrentamientos porque ambos enviaron soldados a estas guerras, ¿no? Y estas guerras se desataron justamente por la implementación de un modelo o del otro. Bueno, hasta acá es lo que quería explicarles de Guerra Fría. A continuación, yo seguramente les voy a enviar las consignas del trabajo que les voy a pedir y principalmente uno que es el que más me interesa, que es que vean, yo siempre en el aula cuando doy este tema los hago cantar, buscar una forma de que esto no sea tan aburrido como aprenderme el nombre de los países que surgen tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, que es lo que desde la parte geográfica más me interesa que ustedes sepan, ¿no? Que esta Guerra Fría como consecuencia trajo un cambio en el mapa mundial. Bueno, surgieron nuevos países. ¿Cuáles fueron esos países? Yo les voy a pasar un video de la cumbia geográfica que
bueno, la uso siempre, me encanta, me parece algo divertido, es un poco salir de la rutina y también es una manera de poder conocerlos. ¿Cómo? Les voy a pedir si pueden hacer un video, no voy a subir el video a YouTube, sino que lo voy a compartir en Classroom, en donde están sus compañeros, y les voy a pedir que canten la canción de la cumbia geográfica. Y es una manera de tener un contacto y conocerlos a ustedes, porque ustedes a mí ya me conocen, y bueno, es justo que participen saliendo un poco de lo que es el escrito, porque como les digo, siento la necesidad también de conocerlos a ustedes, de ponerles una cara a los trabajos que leo, ¿sí? Y aparte para que mantengan el contacto entre ustedes, principalmente eso. Así que bueno, después les voy a dejar las consignas y cualquier cosita o cualquier duda que tengan, saben que acá estoy. Les mando un besito. Chao.